Con referente al tema de soldadura, según la pregunta que si al encontrar una fisura de aproximadamente 5 milímetros en el bloque del motor, ¿qué tipo de sueldo podríamos utilizar para soldar esta fisura? Sabiendo que el bloque del motor está elaborado mediante una fundición de hierro y aluminio. Bueno, existen diferentes tipos de soldadura, en la cual unos se pueden utilizar lo que son electrodos de distintos tipos, o también podríamos utilizar lo que es la suelda fría, que se lo realiza mediante selladores, selladores que a la vez son masillas. En sí existen distintos tipos de selladores, tales como KW, el Gong, el sellador de acero, la benzola 9111. Vamos a explicar un poco sobre la benzola 9111. Este tipo de suelda es, como ya mencioné antes, una suelda fría, que para aplicar este tipo de material se debe realizar el siguiente proceso. Primero, al encontrar la fisura en el bloque del motor, procedemos a limpiarlo con un cepillo de acero y un desengrasante para quitar cualquier molestia en el bloque del motor o en el área de trabajo. Se procede a marcar con cinta el área donde vamos a aplicar la benzola 9111. Más adelante, una vez marcado ya, se procede a hacer la mezcla de la benzola 9111 con un secador, en sí para que haga contacto fijo con la superficie del bloque, del área afectada. Se utiliza un cepillo de cerquidas para poder poner una capa de benzola 9111 sobre la fisura. Sobre la fisura también, que anteriormente se debe, antes de poner la masilla de 9111, se debe perforar. Esas perforaciones se las debe hacer rosca para introducir pernos cuales se debe cortar a ras de la superficie. Una vez tenido eso, ahí sí se procede con lo que ya mencioné anteriormente, la aplicación de la benzola 9111. Se debe aplicar capa tras capa con una cinta resistente mojada de la benzola 9111. ¿Para qué? Para que tenga mayor adherencia a la superficie. Se pone esta capa sobre el área afectada, cuya capa que tiene que ser de grosor aproximadamente 3 milímetros. Una vez ya colocado este material, se procede a quitar lo que es la cinta que marcamos en el área que vamos a poner este tipo de material, que era la benzola 9111. Una vez ya secado, para el secado se debe dejar de aproximadamente unos 15 minutos a 20 minutos para que el secado sea efectivo y no quede ningún error o ninguna falla en la fisura que existía en el bloque del motor. En la asignatura de Realidad Nacional, respondiendo a la pregunta que dice ¿de qué manera el fenómeno de la globalización afectó y afecta en el desarrollo de la sociedad en el Ecuador, en sus diferentes aspectos: social, económico, político y cultural? Bueno, sabiendo que el proceso de la globalización es un proceso a gran escala, que consiste en la creciente comunicación entre países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas. La globalización se dio en los años de 1884 hasta 1914. Bueno, existen dos tipos de efectos que hubo en el Ecuador con la globalización. Hubo un aspecto negativo y un aspecto positivo. En el aspecto negativo se supone que existen vías desarrolladas en el cual nos permiten realizar transportes o transportar mercadería de lo que es de la agricultura
a otros países. ¿Para qué? Para que sean elaborados, sean tratados y poder comercializar nuestros productos. Eso es conocido como un aspecto negativo, porque a la vez de exportar productos de nuestra zona, ¿por qué no elaborarlos aquí mismo, en nuestro país? Sino que es conocido como un gran gasto económico comprar productos elaborados de otros países con el material de nuestro país para traer vuelta a un precio más costoso y en sí para vender acá. Así que eso es conocido como un aspecto negativo en el caso político, económico y social. Existe también el aspecto positivo, en el cual existe la comercialización. En este punto, la comercialización es conocido como un punto positivo. ¿Por qué? Porque nos permiten establecer leyes, tener acuerdos con otros países, tener negocios que nos permiten importar vuelta productos, como ya mencioné antes, importar productos de los cuales salían de nuestro país. ¿Para qué? Para ser elaborados allá, tratados allá y comprarlos ya hechos. ¿Para qué? Para venderlos aquí en nuestro país y en sí comercializar, hacer una comercialización, hacer una inversión. En fin, todo esto trata de adquirir lo bueno de los demás. ¿Para qué? Para coger o hacernos quedar todo lo bueno de cada uno. Motor térmico de combustión interna alternativa con autoencendido gracias a las altas temperaturas derivadas de la compresión del aire en el cilindro. Su principal diferencia con un motor de gasolina reside precisamente en este punto. Los motores diésel no necesitan chispa para encender, sino que cuentan con bujías incandescentes que van subiendo la temperatura de la cámara de combustión para mejorar el arranque en frío y aprovechan ese calor una vez alcanzada la temperatura óptima. Al igualmente que un motor de combustión interna tiene su admisión, comprensión, combustión y escape. El sistema de encendido. El motor diésel no utiliza ningún tipo de chispa para que se inflame el combustible y se inicie en el tiempo de combustión. Aunque algunos motores diésel utilizan una cámara de precombustión en donde está ubicada la bujía que únicamente se utiliza cuando el motor arranca en frío. Componentes y funcionamiento del sistema de alimentación. El depósito de combustible, tuberías, bomba de alimentación, filtros, inyectores, con su respectivo funcionamiento, anexado en la pantalla. Sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración también ayuda a mantener la temperatura correcta del motor y el sistema hidráulico mediante el uso de enfriadores de aceite. Sus principales partes o componentes y su funcionamiento son la bomba de agua, radiador, refrigerante, termostato, indicador de temperatura de agua y el ventilador. En algunos casos, electroventiladores. Sistema de alimentación. La alimentación en estos motores se realiza introduciendo el aire en el interior del cilindro perfectamente filtrado y una vez comprimido se introduce el combustible a gran presión, mezclándose ambas en la cámara de combustión y generando así la explosión. Componentes y funcionamiento del sistema de lubricación. Los componentes y su funcionamiento son calor, colador de succión, eje motriz, tubería de presión y filtros de aceite. Se puede observar las diferencias entre motores diésel y motores a gasolina, en lo cual está seleccionado de forma concreta sus respectivas diferencias. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas frente a los motores de gasolina es la mecánica más robusta y fiable, régimen de giro menor que los motores de gasolina, por lo que son más duraderos, menor consumo de combustible, lo que redunda en una mayor autonomía. Y desventajas de motores diésel son mucho más ruidosos, emiten una apreciable cantidad de humos. Al adquirir un motor de arranque más potente, la batería debe proporcionar mayor corriente, lo que supone un mayor peso del equipo de arranque.
y se puede observar un diagrama eléctrico donde están todos sus respectivos componentes. En eso se puede diagnosticar fallas. El circuito completo de un sistema de encendido típico. En la actualidad tenemos variantes en cuanto a medidas, formas y diseño de los componentes, pero el principio y el objetivo son los mismos. El principio es generar corriente de alta tensión y su objetivo es administrar la corriente distribuyéndola sincronizadamente a las bujías. La cantidad de bujías indica la cantidad de cilindros o pistones del motor. En este caso, la batería. ¿Qué es la batería? Es un acumulador de corriente que tienen todos los vehículos de combustión interna y traen consigo un alternador, que no es otra cosa que un generador de corriente, como se puede observar en la imagen. Ese alternador, cuando el motor está funcionando, genera una corriente superior a 12 voltios. Un regulador de corriente incorporado o externo regula la corriente que va a la batería, permitiendo que ésta mantenga su carga en un 780. Todas las baterías tienen dos polos de corriente negativo y positivo, y esos dos polos no pueden juntarse. Pues se puede observar la bobina, el condensador, tapa, platinos, cables de alto voltaje, la chispa y la flecha que hace girar el rotor, resistor, cable de alto voltaje de la bobina y el switch y la llave de encendido, el cable de tierra y la estructura del distribuidor que está en el alternador. El pistón de la parte del motor de combustión interna. Para ello nos dirigimos al programa que nos va a facilitar de mucho. Se llama SolidWorks. Mientras se abre, bueno, mostraré la imagen que vamos a crear, ¿no? Este va a ser nuestro objetivo. Vamos a nuevo, empieza, aceptamos, nos dirigimos a planta, damos clic en croquis y creamos una línea. Comenzamos a hacer nuestro dibujo. La línea va a tener una medición de 80. Recordar que todas las mediciones y todos los números que estén llamados como en las líneas son en milímetros. Aquí tenemos 6 y hacia acá, lado horizontal 2. Vamos 1.5. Estamos haciendo aquí, estamos creando el lado que tiene el ring o llamado anillo. Bien, salió mal las líneas, acortamos, damos clic, seleccionamos 6, este lado bajamos y le vamos a dar un grosor para cada anillo de 1.5. Cerramos y bajamos. Vamos a darle a esta línea como separación de cada anillo de 3. Nuevamente volvemos con las mismas medidas para los siguientes anillos de 2, 1.5, cerramos, bajamos los 3, clic, 1.5 y cerramos. Para no volver a hacer esto en el lado de derecho de la línea, vamos a dirigirnos a crear una línea constructiva que nos va a servir como referencia. No le damos ninguna medición ya que es una referencia. Nos dirigimos a isometría, copiamos todo
con respecto a, pulsamos la línea y nos asoma de este lado con color amarillo unas líneas similares a lo que creamos a este lado contrario. Bueno, esas líneas son líneas imaginarias. Damos clic, aceptamos si está bien, borramos línea constructiva y creamos nuevamente otra línea, cerrando lo creado. Realizamos una línea vertical en el lado izquierdo, dándole un diámetro, una medida de 36.5, e igualmente al lado derecho vamos a darle 36.5. Bien, ahora hicimos una línea constructiva en el medio de la línea cerrada que comentamos anteriormente. Le damos una acotación, va a ser de 2.5, creamos una línea de punto medio y esta línea creada va a tener una medición de 57 milímetros. Seguidamente vamos a hacer vamos a hacer otra línea constructiva. Bajamos parte vertical y puedo yo seguir borrando las líneas que no las voy a ocupar, como esta de la línea constructiva de 2.5. Eso nos sirvió como referencia. Vamos a aceptar y alejamos. Voy a crear dos círculos. Damos una medición al primer círculo del diámetro de 19 y el siguiente círculo con un diámetro de 21. Ok, elegimos una línea constructiva a partir del punto inferior del círculo. La línea constructiva va a ser de una medición de 4.75. Ok, alejamos nuestro dibujo, creamos un círculo en la parte fuera para darle una acotación, ya que esta pieza nos va a servir para dar un ángulo. Entonces vamos a darle un diámetro de 177. Presionamos clic derecho en el círculo. Nos debe de aparecer funciones avanzadas, ¿no? Respectivo al círculo, nos dirigimos a la herramienta de croquisar, damos clic en el punto superior del círculo y alejamos. Vamos a la parte del punto medio. Ok. Y podemos borrar la línea creada. Bueno, no nos permite borrar. Vamos a recortar entidades. Damos clic para recortar y podemos tener recortar. Bien.
hasta ahí ya tenemos creado. Lo que nos falta es configurar bien todo lo que tenemos en el dibujo como objetivo, ¿no? Entonces vamos a borrar la línea. No nos permite borrar. Sí. ¿Qué está pasando? Bien. Bien. Está borrado. Borramos esta medida de aquí también. Y finalmente acabamos con el dibujo. Salimos del croquis para ver una vista, ¿no? De cómo está la pieza fuera, así como vemos. Aquí nos faltó una línea en la parte. Además de esto está topando. Vamos a tratar de solucionarlo. Dijimos, teníamos que tener 11.5. Vamos a seleccionar los dos círculos. Tenemos clic, damos clic derecho, movemos esto desde el punto centro hacia el otro punto, ¿ok? Con la finalidad de que ya no nos esté topando, podemos borrar la línea. Y fue esto, que solo tenemos que crearla hasta ahí, donde nos da un color tomate, haciéndonos saber que ya está topando la línea de abajo, que está habiendo un choque. Y con esto terminamos. Salimos nuevamente del croquis y tenemos nuestro dibujo